Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos con Punto de Partida, como todas las mañanas, aquí por la 1210 AM Radio El Libertador y a través para el mundo también por el www.com.uy. Hoy tengo un invitado muy especial, ya que él, a pesar de ser de Montevideo, trabaja en el interior y trabaja más específicamente en Sarandí del Chi y también en Río Branco, aquí cerquita nomás de la emisora, cerca de la emisora Mozotamón Vergara, pero muy cerquita de aquí de Río Branco, con el tema de orquestas nacionales juveniles, si no me equivoco. Su nombre es Guillermo José Moreno, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias, Carlos. Muy amable por tu presentación y por la oportunidad de estar acá. Bueno, un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, queríamos saber un poco cómo estaba trabajando. Primero que nos digas cómo funciona, esta escuela que pertenece al SODRE, si no me equivoco, y que tiene distintas escuelas en distintas localidades. Vos estás a cargo de Sarandí del Chi, de Río Branco, pero que también hay Ciudad Vieja, hay una, también en el Cerro de Montevideo, en distintas localidades. Contanos un poquito cómo funciona. Sí, sabes que en Venezuela hace 45 años nació un programa de educación musical, pero con una altísima sensibilidad social, que se denomina hoy en día, en el resumen de la palabra, el sistema, ¿no? Que es un programa de trabajo con niños y con jóvenes, donde la innovación musical que promueve parte de la práctica colectiva de la música, del encuentro, del ensayo. Y esta propuesta, pues, ha sido llevada o ha sido replicada en el mundo entero, y bueno, de alguna manera maravillosa por los niños de Uruguay. Desde hace más de 20 años existe esa red acá en Uruguay, que tengo entendido llega a 10 departamentos del país, y donde la formación musical que se establece en estos núcleos, porque cada uno de los lugares en donde se da este tipo de formación para la infancia y la juventud uruguaya, se llaman núcleos, y en estos núcleos el objetivo, la meta musical es la conformación de una orquesta o de un coro. Normalmente, y esto con muchísimo respeto lo digo, la formación musical parte del individuo, es decir, formamos al individuo y a partir de allí el individuo en algún momento lo formamos para que pertenezca a algo. Acá es un poco diferente, acá comienza perteneciendo a una agrupación y su construcción musical, artística, académica, instrumentista, pero también la formación de sus valores, de sus principios, el fortalecimiento de la enseñanza del hogar, el fortalecimiento del trabajo de la escuela, todo termina siendo una comunidad de trabajo musical, en donde primeramente lo humano y lo participativo es importante, solamente tener ganas, esa es la mínima condición que se necesita. El programa es gratuito para todo el país, y eso le da unas características de sensibilización y de posibilidades de inserción social gigantescas. Solamente falta tener voluntad. ¿Y vos hace cuánto que estás trabajando en Sarandí del Chi y en Río Branco? Yo soy director desde el 2018 de ambos núcleos. Yo estoy en Uruguay desde el 2017. Y bueno, estuve primero trabajando acá en Montevideo, era parte de los talleristas de la Orquesta Juvenil del SODRE,
y también hice algunas clases en diferentes lugares en visitas programadas a algunos núcleos, y a partir del siguiente año, del 2018, tengo esta responsabilidad en ambas localidades. En el 2017 también empecé en Sarandí un poco antes, pero era el instructor de instrumentos de viento, y luego asumí la dirección del núcleo. También hay un plan que se llama Un Niño, un Instrumento, que hace unos días atrás había salido un comunicado falso a través de las redes sociales, que eso se iba a acabar, ese plan. Contanos un poquito de qué se trata también ese Un Niño, un Instrumento. El programa Un Niño, un Instrumento es como la representación del institucional del trabajo que se hace en estos núcleos. Busca proyectar, acercar a los niños a la práctica musical, ya sea a través de un instrumento o ya sea a través de la práctica vocal. Entonces persigue la generación de una imagen y de una sensibilización nacional, para que los distintos actores municipales o departamentales se sumen a esta iniciativa de poder, junto con las familias y la sociedad, tener en cada vez mayores rincones espacios de formaciones como estos. ¿Y cómo funciona el plan? Básicamente es un plan académico de formación musical en donde los instructores o un grupo de talleristas determinados, según las características propias de cada uno de estos núcleos, porque todos tienen sus particularidades y su esencia propia, entonces allí se hace un trabajo musical que parte de la orquesta. O sea, el primer denominador es la orquesta, y a partir de allí se va haciendo todo el refuerzo a través de clases instrumentales, a través de las clases de lectoescritura, o en algunos núcleos pues hay otros tipos de manejo de cátedras y de pensos según las necesidades y los requerimientos propios que puedan existir en cada lugar. Ninguno es igual al otro, pero todos tienen como misión exactamente lo mismo. ¿Y quiénes son los que están encargados en dar esta enseñanza en cada instrumento? ¿Son gentes de las localidades mismo o se lleva gente también de Montevideo? Hay de todo un poco. He visto localidades donde hay personas que son propias de allí, y también existe un porcentaje de movimiento de maestros que están acá en Montevideo porque son de acá o desarrollan su vida artística y musical acá en la ciudad, y van a estos centros a ofrecer la experiencia obtenida. Normalmente los maestros y los instructores son también formados dentro del sistema. Yo fui un niño que se formó dentro del sistema, y cuando llegó el momento de estar preparado para comenzar a multiplicar, comencé a asumir esa labor de multiplicar, y el sistema ha sido como mi formador, pero al mismo tiempo mi empleador, y esto es lo que hace que esto tenga una altísima sensibilidad humana, porque somos parte de una idea con la que hemos crecido. Nosotros no nos contaron esto, lo vivimos la magia de la música, la magia del sistema, y hoy tenemos esta bella labor de tener que multiplicar. Bueno, hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, en trabajar desde Montevideo, y otra es ir al interior, ¿no? Son cosas totalmente distintas. ¿Cómo trabajás vos, por ejemplo, en Río Branco? En Río Branco la dinámica es bastante particular, porque Río Branco, la existencia del núcleo se da desde la suma interinstitucional de muchísimos factores de fuerzas vivas, principalmente por clubes de niños y de jóvenes que atienden poblaciones de diferentes contextos, y en estos lugares pues yo voy, por ejemplo, si te cuento un día de visita antes de toda esta situación de la pandemia, yo iba a cada uno de estos centros. Había un grupo de chiquilines que ya viene demostrando una progresividad
por el hecho de estar desde el principio, pero por ejemplo, si en esa tarde hay un chico que quiere ver una clase de trompeta porque le llamó la atención, porque tiene viendo días al profesor, pero no se había animado a acercarse, se acerca y ve una clase. O sea, la música también, la clase de música también tiene un carácter de acompañamiento, no necesariamente tiene una característica de que el chiquilín va orientado al centro solo por la música, sino lo mueven otro tipo de convocatorias. Entonces, allí va sucediendo que se va dando la conformación de la orquesta a partir de los chicos que van más mostrando interés y que más van progresando. En estos espacios tenemos instrumentos y tenemos todo lo que se necesita para el crecimiento de ellos, y luego con cierto periodo unimos esa orquesta de esos diferentes espacios, de la Casa de la Cultura, de los clubes infantiles y juveniles, estamos en la escuela también 144, luego unimos todas esas selecciones y tenemos la Orquesta Infantil y Juvenil de Río Branco, que en el caso de Río Branco es una orquesta de instrumentos musicales de viento. Yo soy trompetista, entonces enseño la trompeta, pero también sé enseñar el trombón, el corno, el bombardino y también la flauta dulce. El instrumento ya contempla. También tiene guitarras, tiene instrumentos de cuerda, porque en el camino me he encontrado estudiantes que quieren tocar trompeta, pero que también en algún momento han participado en procesos de formaciones con estos instrumentos, ya sea de manera individual o de otros planes. Y entonces yo, labor de formador de niños y de jóvenes, pues he podido desarrollar esta estrategia de poder sumar instrumentos que los chicos dominen hasta cierto grado y yo los conozco y los incorporo, y entonces hacemos una práctica musical participativa en donde, a pesar de que el proyecto tiene una meta establecida con instrumentos de viento, pues estamos abiertos a sumar otras cosas, porque también se trata de generar un espacio para la cultura, ¿no? Hay que también entender de que en los pueblos, a pesar de que quizás poco se hable de eso, yo vengo de un pueblo en Venezuela, yo soy de un pequeño pueblito que no tiene más de 10.000 habitantes, entonces obviamente yo entiendo de alguna manera que en estos pueblos también existen una gran sensibilidad o un porcentaje de población con sensibilidad artística, con sensibilidad musical, que quizás no cuenta con las mismas herramientas que puede contar alguien en Montevideo o en la capital del país, porque esto es algo que se repite en varios lugares, ¿no? Entonces, como quizá ser ese espacio, dar esa posibilidad de generar ese espacio para el enriquecimiento cultural, porque no solamente estos procesos musicales sí están relacionados con el niño y con el adolescente, pero también tienen y persiguen un impacto social con respecto a la construcción de un público, con respecto a poder sumar personas a que no necesariamente tengan que estarles tocando para creer en el proyecto, y al mismo tiempo de esa manera apoyar el crecimiento cultural, musical y también como personas de los individuos que ahí están en ese proceso. ¿Y cuántos alumnos tenés más o menos en Sarandí del Chi y también en Río Branco? Más o menos, ¿cuántos son? ¿Estudiantes? Sí. Mira, en Sarandí del Chi llegamos a los 40 estudiantes y en Río Branco tenemos 92 estudiantes, nos dio la última revisión. Y la meta es poder insertarlos también dentro de lo que es la Orquesta Juvenil del Sodre y también proyectos para la orquesta. Claro, porque el sistema, dentro de su estructura educativa, tiene una orquesta juvenil del Sodre que es, digamos, la escuela tope artística de este proceso, pero al mismo tiempo es un lugar de donde se alimenta de chicos de diferentes procesos que quieren hacer vida musical, sinfónica, desarrollarse en esta área. Entonces los chicos pueden desde el núcleo ir de alguna manera construyendo ese sueño, que también es válido no tenerlo, ¿no? Pero quizás tiene esa posibilidad motivacional de que puede pertenecer a una agrupación con un estatus y con un alto grado de exigencia artística que le va a permitir seguir creciendo y desarrollándose en ese camino, en esa construcción hacia lo profesional. Esa es una alternativa que obviamente existe dentro del sistema, pero también nosotros estamos muy claros en que la idea es acompañar a los chicos en esta etapa de su vida, enseñarles música y que no necesariamente esto tiene que ser un aprendizaje que tiene que perdurar, es quizás la enseñanza lo que pueda quedar en este momento. Entonces, hablándolo ambiguamente de tu pregunta, quizás esas sean las contemplaciones que yo hago al respecto.
Sé que en Montevideo hubo algunos recortes, especialmente con el tema de la pandemia, algunos seguros de paro, y se vieron muy afectadas, sin lugar a duda, las clases, como se vieron afectados muchos trabajos también, y también las clases públicas, ¿no? Y también privadas. Pero ¿cómo estaban trabajando con el hecho del tema de la pandemia y el vuelta a clases? ¿Cómo están trabajando? Tanto aquí en Montevideo como también en Río Branco y en San Luis. ¿Cómo están programando ese comienzo? Sí, mira, mi respuesta obviamente con respecto o mejor dicho, sé que todo el país ha estado buscando la forma y la manera de estar haciendo acompañamiento digital, virtual, con las respectivas limitaciones que eso trae. Obviamente las experiencias seguramente son diferentes y distintas para no solamente cada núcleo, sino para cada maestro y cada profesor que ha tenido que enfrentarse a este nuevo reto. Pero en el caso de Río Branco y Sarandí, se ha llevado a cabo un acompañamiento virtual o un desarrollo académico virtual a partir de distintas herramientas. Cuando esto se vino encima, porque vamos a ser un poco realistas, veníamos escuchando noticias del coronavirus, pero en el momento en que llegó se transformó todo y en ese ajuste a la nueva realidad que teníamos, pues comenzamos a indagar en las nos dimos cuenta de que había 1001 herramientas digitales disponibles para poder trabajar de manera virtual y sobre todo musical, que es tan importante, ¿no? Entonces comenzamos a desarrollar distintas maneras en el caso de mis núcleos y los chicos hay varias alternativas. Hay aulas virtuales donde ellos ingresan y tienen una serie de informaciones referenciales escritas, audiovisuales. A partir de allí ellos son referencias para la construcción de esos conocimientos teóricos o referencias para el mejoramiento y enriquecimiento de la interpretación instrumental. Buscando todas las formas y maneras de suplantar la clase presencial, que a veces es muy importante lo que hacemos, porque nada como estar ahí, poder ver el dedo, dónde ponerlo, dónde quitarlo, o sea, son muchos detalles, pero creo que hemos podido superar la prueba porque todas las herramientas, las clases virtuales, en encuentros colectivos, videollamadas de manera personal también para aquellos chicos que por alguna razón no fuesen al ritmo, y bueno, y el resultado es bastante particular porque de alguna manera algunos chicos que por algunas razones de manera presencial algunas cosas no las lograban entender, de esta manera lograron comprenderlas, pero otros chicos que de manera presencial tenían un desarrollo maravilloso, acá comenzaron a tener dificultades. O sea, fue sin duda alguna una forma de vivir una transformación y nosotros mismos como docentes tener que plantearnos la meta de mantener a los chicos animados en medio de una situación bastante rara y confusa como han sido todos estos días. ¿Y cuándo comienzan nuevamente con las clases presenciales? ¿Ya tienen algún protocolo, alguna forma de empezar? Se está dando de manera gradual según las circunstancias de cada uno de los lugares. Por ejemplo, en Sarandí del Chi ya la otra semana yo ya estoy comenzando de manera presencial con un debido manual de protocolos, con una serie de obviamente consideraciones sanitarias y desde todo punto de vista hay una transformación en la forma de dar la clase y cada lugar pues tendrá su particularidad y su forma de ser. Y con respecto a Río Branco, también vamos en camino hacia el primer paso con la presencialidad. Todavía estamos en ambos lugares con lo virtual y lo virtual va a seguir. Va a ser algo que va a permanecer acompañando este proceso que vamos a buscar también de manera presencial ir enriqueciendo y nos iremos ajustando. Que lo bueno que tiene también este proyecto es poder integrar a los chicos también en los distintos espectáculos o presentaciones, como lo hicieron el año pasado la Orquesta de Río Branco, que estuvo en la Sala Nelly Goitiño a fin de año presentándose. Eso también fue una experiencia bastante linda para ellos, ¿no? Totalmente. La experiencia de venir a Montevideo, en primer lugar, es para ellos motivacional y además hay de por medio una exigencia individual y colectiva con respecto a lo que significa salir ilesos de la meta de llegar al escenario, ¿no? de ese reto que ellos asumen de esa forma y de esa manera. Entonces, bueno, se convierte en el resultado se ve allí en el concierto, en ese momento, en esos 2 minutos, pero sin duda alguna
que esto es un proceso que para esos chicos comienza muchísimo antes y que nos involucra en una labor maratónica de formación bastante interesante. Con Río Branco participamos, bueno, de hecho el Festival de Montevideo para mí fue como director la primera vez con ambas agrupaciones el año pasado. Y bueno, una experiencia maravillosa. En primer lugar por el público, me gustó muchísimo el público de la ciudad, un público sensible, un público abierto, eso vale muchísimo y eso en todos lados no se encuentra y eso fue maravilloso encontrarlo. Por otra parte, bueno, la posibilidad artística de estar en estos espacios de espectáculos del SODRE que hacen vida cultural en la ciudad y que los chicos puedan verse allí, pues obviamente le da un valor gigantesco a lo que hacen porque sienten que están siendo tomados en cuenta y que están presentándose en salas con muchísimo público. En el interior a veces, por más que queramos, no podemos llegar a tener todos estos públicos, entonces la experiencia es multimillonaria desde muchísimos puntos de vista. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por estos minutos. Gracias por conversar sobre este proyecto que es muy lindo, que ojalá la gente también pueda apoyar las distintas actividades que hace también el núcleo, tanto el núcleo de Río Branco como el de Sarandí que vos dirigís, pero también hay 10 núcleos más y lo bueno es poder darle visibilidad también a este proyecto que falta le hace para que también se pueda ver este trabajo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Este es un trabajo que necesita enormemente de la sensibilidad de la comunidad y pues soñar con esa posibilidad de que nuestros vecinos, nuestros chicos, nuestros sobrinos, los niños de la familia, los niños de la ciudad, los niños del pueblo y los jóvenes puedan tener esta oportunidad de hacer música en una orquesta, de hacer repertorios ambiciosos, de conocer a Beethoven a través de la interpretación de su obra y de otras experiencias artísticas importantísimas en el crecimiento de personas, sea cual sea el objetivo. Bueno, gracias Guillermo entonces por estos minutos y Radio Libertador tiene las puertas abiertas para cuando lo necesiten, aparte están aquí, nosotros somos locales en Río Branco y realmente cualquier cosa que se necesite de difusión, tanto de aquellos que necesiten un instrumento, alguien que pueda colaborar con la escuela, bueno, que se pueda acercar también a través de Radio Libertador para también apoyar este proyecto. Así que muchas gracias, Guillermo. Gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia.